Bueno, vamos a dar comienzo al texto de Hilda Sábato, el proyecto centralizador, fortalezas y debilidades, el libro que ya hemos estado trabajando, Historia de la Argentina. Bueno, eh, vamos a hablar de la Revolución Mitrista. Cuando triunfa Avellaneda, sí, el mitrismo obviamente va a ser una denuncia en torno a que era una candidatura impuesta por el oficialismo, ¿no? Y que obviamente había llegado al poder mediante el fraude. Apelando al viejo argumento que ya hemos estudiado para otras décadas anteriores, ¿no? De el derecho de la ciudadanía a levantarse contra el despotismo, comenzó una revolución. Ahora, obviamente, eh, esto planteaba un problema claro, ¿no? Cada vez que se armaban las listas para candidatos, generalmente la idea de imponer una lista única hacía que los otros partidos, o las otras facciones o clubes electorales que participaran, se sintiera totalmente inútil su participación, puesto que se imponían las listas únicas. Y no había representación de las minorías. El plan de los mitritas era esperar que Avellaneda asumiera, pero claro, parece que todos se conocían, se supo del movimiento y estalló en julio del 74. ¿Sí? Mitre va a recurrir a sus viejos aliados, los generales Rivas y Redondo. Acuérdense que Redondo había apoyado a Sarmiento, pero ahora volvía al redil. ¿Sí? El gobierno de Mitre va a reaccionar rápidamente y bueno, el ejército que era superior va a vencer en diferentes puntos del país y en diferentes momentos el movimiento revolucionario. El día de diciembre, ¿no? Mitre va a firmar la capitulación. Esto va a ser un golpe muy duro para el mitrismo, pero va a ser también un gran beneficio para el gobierno nacional que va a poder nuevamente afirmar su poder en todo el territorio. Avellaneda en la presidencia claramente marcó una continuidad con Sarmiento, ¿sí? Él también aparecía alejado de las disputas entre autonomistas y nacionalistas, como hemos visto con Sarmiento. Estos luchaban por el poder de la provincia. Como vimos, Mitre había perdido influencia. El mismo Avellaneda había cultivado sus propias relaciones en varias provincias que obviamente se le aseguraban cierta gobernabilidad. Había logrado la adhesión del jefe autonomista como Adolfo Ercina, ¿sí? La prensa no era muy amiga, lo llamaba chingolo, ¿sí? ¿Saben? No sé si ustedes saben lo que es un chingolo, pero es un pajarito, y son pájaros que fueron importados por eh, Sarmiento en su presidencia. Entonces, llamar chingolo a Avellaneda era alguien que había traído, un pajarito que había traído Sarmiento. Se lo acusaba de inclinación clerical y, entre otras cosas, de no provenir de la carrera militar. Justamente que no fuera militar fue una virtud que Sarmiento resaltó. Vemos en la página 135 lo que dice Sarmiento el día que asumió Avellaneda. Sois el primer presidente que no sabe disparar una pistola, y entonces habéis debido incurrir en el desprecio soberano de los que han manejado armas para elevarse con ellas y hacerse los árbitros del poder. ¿No? Claramente llamaba a poner fin a ese tipo de cosas. No le venía como anillo al dedo, convengamos, después de haber derrotado a los mitristas. Avellaneda provenía del viejo tronco liberal, ¿sí? Y vamos a decir que eh, aspiraba a formar un partido nuevo con los apoyos de los que había logrado en el interior, algunos federales también. Y que ya en un momento empezó a denominarse, entre bambalinas, Partido Autonomista Nacional. Curiosamente es el partido, ¿no?, que después va a llevar a Roca a la presidencia en el 80. Ahí aparecen figuras, como dijimos, ¿no? Roca y Bernardo Irigoyen. ¿Se acuerda de Bernardo Irigoyen? Es el que había enviado, digamos, Urquiza a negociar con las provincias cuando Rosas cayó.
Bien, obviamente la derrota y el triunfo del gobierno frente a la revolución mitrista le va a permitir al gobierno una excusa para repudiar, ¿qué cosa? La práctica constante revolucionaria. En la página 237, ¿sí? La misma autora dice, contra los postulados esgrimidos por Mitre para proclamar el derecho a rebelarse frente al despotismo, el presidente entrante, al igual que Sarmiento, sostenía que ese principio no tenía razón de ser en un país donde regían la Constitución y las leyes. ¿Sí? Bueno, tanto es así que bueno, los oficiales participantes fueron juzgados y desterrados. Les recuerdo que la mayoría eran uruguayos, ¿no? Rivas y Arredondo. Con el tiempo, el presidente los indultará y después se va a dictar una ley que va a terminar amnistiando a todos. El vitrismo seguía siendo fuerte en Buenos Aires, a pesar del desprestigio de su propio jefe, ¿no? Ahora, estos, que obviamente se sentían acorralados, van a llamar a abstenerse, no participar en las elecciones, significaba para deslegitimar el sistema eh, en ese momento, y obviamente siempre con la amenaza latente de tomar las armas, ¿sí? Por otro lado, el autonomismo se fracturaba porque aparecían nuevos dirigentes, ¿sí? Que van a fundar sus propios clubes políticos. Obviamente, fíjense que nene, ¿no? Aristóbulo de Valle, un político que va a tener un importante peso en la década de los 90, Leandro Nealén, fundador del radicalismo, Carlos Pellegrini, que será presidente de la Nación, Dardo Rocha, que será gobernador de Buenos Aires. Jóvenes que obviamente comenzaban a, ¿no? comenzar a hacer sus primeras armas políticas y reclamaban, y obviamente esto va a seguir hasta los 90 o entrado al siglo XX, reformas en el sistema político. En 1873 va a estallar una crisis económica. El crecimiento agropecuario de la economía básicamente dependía de factores externos, ¿no? O sea, que se expandiera la demanda de lana, la afluencia de capitales. Eso también dio una expansión del gasto público y el crédito. Se valorizaron las, las tierras fundamentalmente. Y en Austria se va a originar una crisis que va a afectar especialmente a Europa y Estados Unidos. Y esto obviamente a la Argentina. Fundamentalmente las actividades em, privadas se van a ver afectadas, obviamente, porque el precio de la lana va a bajar, pero van a seguir produciendo, aumentando los stocks para más o menos equiparar las pérdidas por el precio. Pero donde más va a impactar la crisis va a ser en el Estado, que justamente que tienen a la aduana, el comercio externo y el crédito externo como sus máximos recursos no de ingresos. Las rentas del Estado van a descender drásticamente, ¿sí? Y obviamente, entre las cosas que van a apretar al gobierno son los pagos de la deuda externa, que obviamente se habían hecho en los años anteriores. Acuérdense lo que dijimos, que Sarmiento va a aumentar bastante la deuda, producto de su plan de expandir la infraestructura, especialmente las comunicaciones. Por otro lado, el gasto militar no pudo ser descendido porque en un momento hubo que atender la revolución de Mitre, ¿sí? En el año 74, y el levantamiento de López Jordán. Fue una larga crisis que recién en 1877 va a estar, vamos a decir, terminada, ¿no? Bueno, sumemos a esto el levantamiento de López Jordán, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bien, obviamente el gobierno se encontraba en un gran problema fiscal, ¿sí? Había que achicar el gasto público, buscar nuevos ingresos. Una de las primeras cosas que el gobierno de Avellaneda declara es que no dejaría de pagar los empréstitos externos y que seguiría construyendo el ferrocarril de Tucumán. Acuérdense que uno de sus principales ministros, Roca, era tucumano y también Avellaneda. Bien, va a haber un recorte importante de empleos estatales, va a haber un recorte en los sueldos de los
trabajadores administrativos y las pensiones de estos. ¿Y quién pagaría la crisis? ¿No? Una pregunta que parece muy moderna, ¿no? Que en la página 241, ¿sí? Eh, aparece mm, es un escrito de Avellaneda en torno a la crisis. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito. Hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder a una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros, ¿no? Claramente ya se sabía quién iba a pagar la crisis, ¿no? El pueblo. Bueno, estas medidas obviamente no fueron bien tomadas por algunos opositores, ¿sí? Y acá va a haber una discusión en torno, bueno, qué rol en esta crisis tiene el Banco Provincia y los aranceles aduaneros. Recuerden, vamos de vuelta, que el principal ingreso de la aduana era la aduana y el Banco Provincia, entre otras cosas, era el principal recaudo de fondos públicos del Estado y era el emisor de la moneda. Algunos sectores críticos decían, bueno, ¿por qué no demoramos los pagos y no descargamos el ajuste sobre la población? En 1872 se había creado el Banco Nacional, sí, que había afectado en parte al Banco Provincia, que era el principal emisor de moneda y depositario de los fondos públicos. ¿Sí? El gobierno había retirado, ¿sí?, del Banco Nacional, ¿sí?, digamos, sus fondos, y este también había empezado a emitir moneda, convertible en oro, ¿no? La moneda, tanto que la que emitía el Banco Provincia como la que emitía el Banco Nacional, era convertible en oro. Se van a empezar a crear sucursales en diferentes localidades del país, pero cuando estalla la crisis, ¿qué pasa? El oro aumenta. El Banco Provincia, su legislatura dice no, suspendamos la convertibilidad. El gobierno nacional hace lo mismo con el gobierno, digamos, con la moneda del Banco Nacional. Bueno, la cuestión es que se convierte en una crisis, el dinero del Banco Nacional se deprime con más celeridad que el de provincia. Provincia parecía tener muchas más espaldas y no quedó otra que aceptar las condiciones del Banco Provincia, que manejaban los autonomistas y acuérdense que también era un poco la base de apoyo de Avellaneda. El Banco Provincia va a prestarle al gobierno nacional 10 millones de pesos fuertes que va a emitir, ¿sí? Y que va a hacer que todo el dinero que emitiera el Banco Provincia fuera de curso legal. Eso obviamente puso una situación muy compleja, ¿sí?, al Banco Nacional, que en los 80 va a ser liquidado y va a ser reemplazado finalmente por el conocido Banco de la Nación. Una de las grandes discusiones que llevó adelante con el estallido de la crisis fue el tema del proteccionismo y el libre cambio, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno implementó un proyecto que implicaba aumentar las tarifas, ¿sí? Especialmente tenía que ver con algunas que ya existían en el país, como los vinos, los naipes, licores, el tabaco, que incluso apuntaba a llevar al 40%. Se abrió un debate de, bueno, fomentamos la industria y, bueno, desventajas y ventajas que podía tener tanto el libre cambio como el proteccionismo, ¿sí? Obviamente el proteccionismo era la doctrina dominante, no había duda, empujada de Inglaterra, ¿sí? En la página 246, no 146, eso tiene un pequeño error, dice algo así, de la misma autora, en la final del segundo párrafo. La Argentina se había incorporado a ese mercado como productor de materias primas y alimentos y como consumidor de manufacturas. Había orientado toda su economía en función de ese esquema de división internacional de trabajo, que implicaba la especialización de cada país en algunas actividades llamadas industrias naturales, en las que supuestamente tenía ventajas comparativas. Según esta teoría,
No tenía sentido propender al desarrollo de otras industrias artificiales y a través de mecanismos de protección que se redundarían en un perjuicio para el progreso general, ¿no? Esto lo había impuesto David Ricardo, ¿no? En lo que fue la apertura de la economía inglesa a la importación de alimentos y materias primas, en lo que se llamaba el principio de ventajas comparativas. Y era lo que, digamos, la clave de lo que es la División Internacional de Trabajo, por decirlo de alguna manera. Bien, igual, más allá de esta doctrina, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? Y Alemania, dos potencias de entonces, también aplicaban, ¿no? Políticas proteccionistas para sus manufacturas. Y si bien en la Argentina no eran el pilar de la economía, como veremos, ¿sí? Iban creciendo, ¿no? Todos los años, ¿no? Y llevando adelante un lento y pequeño proceso sustitutivo, ¿no? Y que obviamente crecían al ritmo de la, del crecimiento de la población. Bien, en el terreno internacional se van a abrir dos frentes de gran discusión. Por un lado, la discusión que vamos a tener con Chile y por otro lado con Brasil. El problema con Brasil obviamente derivaba de la guerra del Paraguay. Sí, los brasileros habían ocupado Paraguay. Acuérdense que la van a ocupar hasta 1876. Habían impuesto un gobierno pro-brasilero y habrían firmado con ellos un tratado unilateral que la Argentina no había reconocido porque además violaba los acuerdos de la Triple Alianza. Por otro lado, también Argentina tenía reclamos territoriales, parte del Chaco Boreal, una zona cerca del Pico Mayo que se llamaba Villa Occidental, ¿sí? Y obviamente, en estos acuerdos con los brasileños en especial, va a acordar la aceptación del tratado que los brasileños habían tenido con los paraguayos, ¿no? Renunciar a sus pretensiones, pero, por ejemplo, que los brasileros retiraran las tropas de Paraguay, que eso se va a efectuar recién en 1876. Vamos a, nuestros reclamos, especialmente por Villa Occidental, los vamos a imponer un arbitraje extranjero. Ahí va a interceder el presidente norteamericano Hayes, que va a favorecer en un dictamen a Paraguay. El problema es con Chile y que tiene que ver con los límites de la Patagonia y el control del estrecho de Magallanes. La Argentina había dictado una ley donde daba permiso de navegación en torno a la Patagonia y en el estrecho, y Chile sistemáticamente captura a estos barcos, lo que obviamente podía derivar en un conflicto armado. Sí, va a haber amagues, pero va a predominar la discusión de la paz. Había un acuerdo fijado, ¿sí? Fundamentalmente, de que las cosas se debían resolver pacíficamente. Bien, bueno, la Argentina se vio beneficiada cuando Chile entra en guerra con Perú y Bolivia en lo que fue la guerra del Pacífico. Argentina en esa guerra se va a mantener neutral, pero va a poder imponer básicamente algunas cuestiones. Recién en 1881 se va a firmar un tratado, ¿no? Donde el estrecho de Magallanes pasaba a ser parte, estar en poder de Chile, pero se lograba que se permitiera una libre navegación. ¿Sí? O sea, Chile no podía cortar la navegación de ese estrecho, que era un estrecho internacional, por llamarlo de una manera. Y finalmente, la gran parte de la Patagonia pasa a ser parte de los límites argentinos. Después vamos a ver que va a haber algunos dictámenes como, por ejemplo, laudo arbitral de la corona inglesa, pero bueno, van a ser para lugares puntuales. En el terreno local, especialmente en Buenos Aires, la atención del mitrismo y su amenaza revolucionaria, ¿sí? Más la división que había ya en el autonomismo que contamos antes, llevó al gobierno nacional a estar preocupado por, ¿no? Los problemas de un posible estallido armado. Ahí se va a buscar el apoyo del gobernador Carlos Casares, ¿sí? Y obviamente el viejo tronco
autonomista, ¿no? Para justamente acercarse a los nacionalistas que están enojados con el gobierno provincial y nacional, ¿sí? Y ya obviamente planteaba una novedad, porque había un acercamiento y vamos a decir, un reconocimiento a la existencia de un partido opositor minoritario, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en próximas elecciones, se reconocería la presencia de la minoría. Esto es la representación en cargos y diputaciones de los partidos que no ganaban, por ejemplo. Eso iba a tardar a nivel nacional. Vamos a tener que esperar recién a la reforma de 1912, ¿sí? Pero acá obviamente las condiciones eran, y esto obviamente se va a pelear, es que ese partido debía abandonar, adjurar de cualquier movimiento revolucionario. Bueno, eso obviamente Mitre nunca lo hizo directamente, lo que obviamente dejó pendientes las cosas para nivel nacional. Se produjo la conciliación, partido de fusión, se pregunta Sábato. Bueno, acuérdense, ¿quién es el que planteaba la idea del partido de fusión? No era otro que el mismo Urquiza, no sé si se acuerdan. Bien, entonces viejos autonomistas y nacionalistas van a volverse a juntar en el Partido de la Libertad, pero los jóvenes autonomistas van a buscar su propio juego fundando un efímero partido republicano, bueno, que después tendrá diferentes transformaciones a lo largo, ¿no? De ahí vendrá el radicalismo, por ejemplo. Obviamente, la idea de civilizar al país eh, era mantener la clave sarmientina, ¿no? La educación para incorporar tanto a los ciudadanos como a los nuevos recién llegados como a los inmigrantes, integrar el territorio a través de la ocupación efectiva, pero también tenía que ver con las comunicaciones, ¿no? Que era muy importante para unificar un mercado capitalista, ¿no? Requerimiento importante para ingresar al mercado mundial. Y obviamente controlar el espacio estatal. Bueno, en 1876 se va a votar la ley de inmigración y colonización, ¿sí? Que obviamente va a intentar atraer inmigrantes, por ejemplo, prometiendo la distribución de tierras en los territorios nacionales, ¿no? Reactivando el hotel de inmigrantes. Se crea el Departamento de Inmigración, que deja de lado la confusa Comisión Central de Inmigración. Esto obviamente apuntando a atraer. Esto vamos a hacer un proceso que obviamente se va a registrar con mayor magnitud después de los 80. El problema de la frontera tenía que ver con los indios o con las sociedades indígenas. Escuchen lo que dice el coronel Barro, coronel del ejército, en torno a este problema. Decía el coronel Barro, el 20 de agosto de escribiéndole al gobierno nacional, creo que a Avellaneda. La cuestión de las fronteras es la primera cuestión de todas, y hablamos incesantemente de ella, aunque no la nombremos. Es el principio y fin, el alfa y el omega. Suprimir a los indios y las fronteras no implica, en otros términos, sino poblar el desierto. ¿No? Acuérdense, ¿no? Que esta frase, la idea del desierto, era un desierto porque hay la idea de que, bueno, ahí tampoco vive nadie, ¿no? Era por toda una discusión filosófica en torno a eh, cómo se miran a los otros, que son justamente las poblaciones indígenas. Lo que se llamaba la República Argentina controlaba la mitad del territorio que reclamaba. La otra estaba en manos de los pueblos indígenas, que eran bastante, ahora después podemos hablar de los diferentes grupos que existían. Bien, ese ahora que se reclamaba, la frontera, era un área de interacción, vamos a decirlo, como ya lo hemos estudiado en la época de Rosas, ¿no? Había intercambios, pero había mucha violencia, los malones, las partidas del ejército. Había acuerdos informales, cambio de ganado, como había ocurrido en la época de Rosas. Había militares que tenían rangos y cobraban sueldos, ¿no? Como coroneles, como oficiales, ¿sí? Muchos caciques, ya que el país se había organizado, reclamaban que justamente se les otorgara, ¿no? Este,
ciudadanía e incluso que participaran de los actos electorales. Y obviamente el gobierno siempre mantuvo esta frontera militarizada con fortines y fuertes. ¿No? Acá dice Hilda Sábato, en la página 261, ¿sí? Debajo de una imagen del fortín de campaña al desierto, dice, la militarización de la frontera dio lugar a toda una literatura crítica, política y social, que subrayaba la corrupción de comerciantes, funcionarios convertidos en especuladores, así como la dura vida del cuartel para los soldados reclutados a la fuerza. En esa literatura no está ausente el indio, ese otro considerado bárbaro y cruel, en sintonía con una visión muy generalizada en la Argentina de entonces, que con distintos énfasis sostenía la inferioridad del indígena y la necesidad de civilizarlo o eliminarlo. ¿No? Por ejemplo, lo que estamos hablando del Martín Fierro, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, ¿cuál va a ser la política? Y acá va a haber dos miradas. Por lo menos los objetivos eran muy claros. Había que ocupar el territorio para el proceso productivo y había que desalentar la ocupación que Chile ya estaba empezando a llevar a cabo. Y el indio era como una especie de, muchas veces se acusaba el envío de indios que estaban en, digamos, arreglados con el gobierno chileno y que obviamente esto implicaba eh, poner los planes argentinos en problemas. Bueno, el plan de Alsina era un plan que básicamente buscaba incorporar leguas, un máximo de 2000 leguas, a civilizar a los indios y progresivamente ocupar el territorio. Obviamente la expansión del ferrocarril y el telégrafo eran las medidas principales para lograrlo, no solo enviar, ¿no? Hacer campañas militares que eran importantes, se iban a construir fuertes y bueno, la novedad quizás el elemento más clave es la construcción de una zanja que tendría 3 metros, ¿no? de profundidad a lo largo de una gran cantidad de kilómetros para evitar y dificultar el pasaje de los malones e incluso el robo, especialmente de ganados que estos hacían después de atacar las poblaciones. Fue muy criticado, especialmente por Roca, como un programa defensivo, ¿sí? Y que obviamente estaba destinado al fracaso. El plan fue puesto en apuros cuando el cacique de Namuncurá, con 4000 bravos, decidió atacar la frontera sur. Si bien el gobierno logró expulsarlos y consolidó el territorio, esto puso en entredicho lo, el plan de Alsina. El plan de Roca, que se pone en marcha cuando Alsina muere y es nombrado ministro de guerra. Ahí en la página 264 dice, y lo dice Avellaneda, ¿no? Es necesario ir directamente a buscar al indio a su guarida, para someterlo o expulsar, o poniéndole enseguida no una zanja abierta en la tierra por la mano del hombre, sino la grande e insuperable barrera del Río Negro. La idea de expulsarlos y una crítica a su viejo ministro de guerra, que ya pobre, en paz descanse. Obviamente lo primero que haría era incursionar con partidas del ejército volante que tragarían las tolderías, creando el caos en las filas indígenas y después avanzar con todo el ejército, el peso del ejército en línea, ¿no? Con armas modernas, etc. Bueno, como vimos recién, Avellaneda mandó esto al Congreso, que lo va a aprobar, ¿sí? Se van a establecer límites en las provincias, obviamente Córdoba, eh, Buenos Aires mismo no tenían sus límites muy establecidos. Se van a suscribir acciones, porque obviamente había que financiar la campaña, o sea, las grandes familias de Buenos Aires van a suscribir acciones que obviamente estas van a ser compensadas con las futuras tierras ganadas a los indios, ¿sí? Bueno, la campaña fue un éxito. eh, el ejército arrasó lo poco que quedaba del mundo indígena. Diezmados y desarticulados quedaron totalmente fuera de combate. Ya no
fueron un problema, especialmente los grupos aborígenes del sur del país. Se ganaron 15.000 leguas que van a ser integradas a este capitalismo eh, en expansión y obviamente era el gran premio de los accionistas. Lo que consolidó el territorio y obviamente, ¿qué podemos decir? Consolida la figura de Roca, que va a ser el próximo presidente en 1880. Todavía falta, ¿no?, la capitalización de Buenos Aires, que va a ser por las armas, pero bueno, eso lo dejamos ahí en el borde como un tema que nos va a permitir enganchar los temas que vienen. Y les recomiendo finalmente este interesante libro, ¿sí?, de Andrés Bonatti y Javier Valdés, que es justamente, ¿no?, que tiene que ver con la campaña al desierto, una guerra infame, otra, ¿no? Vimos la guerra de la triple infamia, ¿no? Anteriormente, bueno, esta es otra guerra infame, la verdadera historia de la conquista del desierto, que les recomiendo de mil amores, ¿sí? Vamos a dejar de compartir. Y bueno, eh, este sería el último tema, así que bueno, o por lo menos el último tema de esta parte. Así que cuídense, nos estamos viendo.